Karl Marx y la apropiación de la naturaleza, segunda parte. Continuando con la presentación anterior, en donde se expuso la necesaria relación humano-naturaleza, por la cual la especie humana logra satisfacer sus necesidades materiales y obtener los cimientos de la superestructura en la sociedad, exponiendo la actividad de trabajo como el puente que vincula el mundo humano y el mundo natural, llegamos a los principios de la fractura en la dinámica y relación entre ambos mundos, los cuales inician con la transformación en las relaciones socioeconómicas en el siglo XIV, con la gestación del sistema capitalista y el profundo cambio en las relaciones de producción, lo que impulsó la revolución agraria. Ejemplo de estos cambios fueron los siervos, los cuales fungían como jornaleros asalariados de los señores feudales, a los cuales, como compensación adicional, se les otorgaba una extensión territorial de 4 acres para la libre explotación en función de sus necesidades, más allá de las responsabilidades que tuvieran con el territorio feudal, lo que les permitía acceder a cierto nivel de autonomía. Estas figuras sociales fueron suprimidas ante la necesaria adaptación al nuevo sistema socioeconómico. De los siglos XIV a XVI, la expropiación de tierras asignadas a los siervos, así como los medios de producción, fue una actividad en crecimiento constante, modificando la figura de propiedad de las leyes y normativas que delineaba a la sociedad. De esta forma, la capacidad de autosuficiencia de los siervos y de las clases trabajadoras se ve afectada a tal punto que su subsistencia se ve totalmente dependiente de la venta de su fuerza de trabajo, ya que el arrebato de sus tierras genera la imposibilidad de autosatisfacción de sus propias necesidades. De esta forma surge el proletariado, el cual es llamado así debido a que su única posesión es su prole o descendencia. Los principios del nuevo sistema socioeconómico ocasionaron la ruptura en la relación trabajo-territorio. Al arrebatársele al proletariado sus territorios, se rompe con el sentido de pertenencia que surge de la autoconcepción en la constante interrelación humano-entorno. De la misma forma, la finalidad del trabajo se modificó. Ya no era un trabajo para la obtención de productos cuyo valor residía en su uso para la satisfacción de las necesidades. Las nuevas dinámicas sociales de producción se enfocaban en la generación de mercancía, es decir, su valor reside en la capacidad que tiene para ser intercambiado por dinero. Por esta razón, se entiende que el trabajo ejercido por el ser humano ya no tiene un sentido objetivo en cuanto al aprovechamiento de lo producido. Por el contrario, ahora hay trabajo que se enfoca en una finalidad meramente subjetiva, la cual es el comercio. La subjetividad provoca la disociación entre el humano y los medios y objetivos del trabajo. Ya no existe congruencia en la interrelación del ser humano con la materia prima, los instrumentos de trabajo que se utilizan para la producción y el producto en bruto. El sentido de la producción queda ajena al ejercicio del trabajo del sujeto. Por esta razón, Rina Rose menciona el trabajo como miseria absoluta, la miseria no como carencia, sino como exclusión plena de la riqueza objetiva. El trabajo no como objeto, sino como actividad, no como valor, sino como fuente viva del valor, se refiere a la intención que ejerce el ser humano al producto como instrumento para la satisfacción de una necesidad. Para el proletariado se establece únicamente 2 líneas de relación productivas en relación con la sociedad, las cuales son la venta de la propia fuerza de trabajo
y medidas punitivas y esclavitud ejercidas por el Estado. El despojo de todo tipo de propiedad a la que se enfrenta el proletariado proviene desde instrumentos jurídicos y el uso de la fuerza pública por parte de las instituciones estatales. El arrebato de sus tierras obliga a la población proletaria al desplazamiento desde sus lugares de origen, en búsqueda de nuevas localidades en donde compren su fuerza de trabajo, quedando a merced de los contratos laborales y de las leyes salariales para lograr un mínimo nivel de autosuficiencia que les brinde la capacidad de subsistir. La nación en donde se gestó el capitalismo fue el Reino Unido, en donde este sistema no fue arropado inicialmente, sino que se fue asentando poco a poco desde el siglo XV. Ejemplo de esto fueron las leyes decretadas por Enrique VIII en 1489, al observar las crecientes prácticas de despojo y el deterioro en la calidad de vida de los estratos sociales bajos, especialmente en los campesinos. Se promulgaron leyes en donde se prohibió la destrucción de casas campesinas con una extensión territorial mínima de 20 acres. Se prohibió la propiedad de más de 200 ovejas. Ordenó reconstruir las casas destruidas de los campesinos por estas prácticas de despojo. Ordenó la reasignación de 4 acres para el uso libre por hogar campesino y determinó el porcentaje de tierra asignado para siembra y para pastoreo, debido al desequilibrio en la disminución de producción agrícola para alimentar a la población y a la expansión de la producción ganadera promovida por la demanda comercial externa. Al mismo tiempo, promulgó leyes que regularan a la población que no era productivamente activa. Creó las licencias para los mendigos incapacitados y de edad avanzada. Decretó castigo con azotes para aquellos mendigos que sí tuvieran la capacidad de trabajar y ordenó su regreso al lugar de procedencia para que iniciaran inmediatamente con las actividades laborales. Este tipo de leyes se fueron acentuando y modificando con los monarcas sucesores. Eduardo VI impuso esclavitud temporal en la primera ocasión a quien se encontrara con capacidad productiva y mendigando. La persona que lo denunciara podía convertirse en el dueño del imputado. En caso de escapar, se imponía esclavitud perpetua y debía ser marcado con un hierro incandescente en el rostro. En caso de volver a escapar, quedaba condenado a la ejecución. Su descendencia podía ser tomada como aprendiz por su dueño, y en dado caso de que estos escaparan, serían convertidos en esclavos. Isabel I fue más concisa en cuanto a la reforma de estas leyes. Ella decretó azotes y una marca en la oreja con un hierro incandescente la primera vez que se acusara a un sujeto de mendigar. En caso de volver a descubrirse cayendo en esta actividad, la esclavitud sería por 2 años. En caso de reincidir por tercera ocasión, se ejecutaría. Finalmente, Jacobo I decretó, siendo la primera vez que un sujeto caiga en esta actividad, sería sometido a azotes en público y cárcel por 6 meses, en donde sería azotado constantemente. Si reincidía por segunda ocasión, se le castigaría con 2 años de cárcel, en donde sería azotado constantemente, y se le marcaría en el hombro derecho con un hierro incandescente.
En caso de reincidir por tercera vez, sería ejecutado. Estas prácticas se ejercieron hasta el siglo XVIII. El uso de las leyes no sería exclusivamente para la práctica punitiva de los proletarios que no aceptaran alinearse a las condiciones de vida que se les impusieran desde las prácticas monopólicas de propiedad. También se ejercieron lineamientos para el control de los salarios. En el siglo XVIII, un miembro del Parlamento declaró ante la sala: los pobres exigían salarios tan altos que ponían en peligro a la industria y a la riqueza. Hoy su salario es tan bajo que amenazan igualmente a la industria y a la riqueza, pero de otra manera, con mucha mayor peligrosidad que entonces. En 1349 se decretó la Ley de Salario Máximo, el cual fue reformado para la época de Isabel I con el establecimiento de pena de cárcel de 10 días para aquella persona que pagara un sueldo superior a lo establecido por la ley, y de 21 días a aquella persona que lo cobrara. En 1796 se fijaría el salario mínimo legal para los jornaleros agrícolas. Hasta 1813 se derogaron estas prácticas en torno a la regulación del salario. Sin embargo, las restricciones para el mejoramiento en las condiciones laborales seguían latentes. Desde el siglo XIV hasta 1825 existieron leyes en contra de las coaliciones obreras o campesinas que buscaran la protección a la calidad de vida de los trabajadores, siendo consideradas como un delito grave. Si bien parece que nos hemos enfocado en las condiciones sociales que ha generado el sistema capitalista en cuanto a las relaciones de producción, no debemos perder de vista la ruptura que se genera en la relación humano-naturaleza. El arrebato de territorio que ocasiona la pérdida de identidad genera desequilibrio en la estructura social y su vinculación con el entorno. La pérdida en la objetividad dentro de la praxis del trabajo provoca la dislocación en la relación humano-naturaleza, tergiversando nuestro entendimiento y guiándolo hacia la instrumentalización de la naturaleza, la cosificación de la vida social al permanecer alienado en una dinámica social de constante valorización sujeta al comercio, la ruptura de los vínculos comunitarios y la despersonalización de las relaciones humanas, al imponer una división por sectores sociales. El despojo promovido por el capital abarca los territorios, la naturaleza, el trabajo, las destrezas y los conocimientos de aquellos que conforman la mano de obra, con tácticas violentas de robo y depredación, las cuales desembocan en la herramienta de lo que actualmente conocemos como biopiratería, tales como las patentes o la propiedad intelectual, el mercado oligárquico y los monopolios industriales, que siguen manteniendo al inmenso sector proletario dentro de los parámetros de dependencia para poder acceder a la subsistencia.